Muy buenas, hoy vamos a hablar del libro Poor Charlie's Almanack de Charlie Munger, el socio de Buffett. Además, he tenido la gran suerte de poder hacerlo con Jaime Rodríguez de Santiago de Kaizen, una persona a la que admiro mucho, una persona súper inteligente y que con ella vamos a hablar de muchas cosas como las tendencias psicológicas, algo parecido a los sesgos, o lo de por qué Charlie Munger admira más los McDonald's que las universidades, o Warren Buffett, que nos llama a todos o a casi todos idiotas. Y además este podcast lo tienes entero en el Premium, como siempre, en las notas del episodio te lo dejo. Ahí comentamos muchas más cosas. Tenemos un debate buenísimo sobre lo que es desaprender y si hay que leer más los libros o no hay que leer más los libros. También hablamos de cosas como el rendimiento que hay que esperar de una acción o el truco que tiene Jaime con los efectos de segundo y tercer orden. Todo eso lo tienes en el episodio Premium en las notas del episodio. Y ahora sí, empecemos. En algún lugar de un gran país. ¿Qué tal? Bienvenido, Jaime. Pues muy bien, encantado de estar aquí y encantado de hablar de un libro que es muy importante para mí porque lo que pasa es que no te lo acabas nunca, pero me lo he leído un montón de veces y la última hace bastante tiempo y he sacado un montón de ideas de él. Y además dar las gracias públicas, ¿no? A Arnau, que nos conectó para decir que vinieras al podcast. ¿Cierto? Quería empezar explicando un poco lo que es el propio libro, ¿no? Porque es un libro muy distinto a cualquier otro. Ya solo físicamente es un libro gigante. Es el doble de uno de tapa dura, 500 páginas, la tercera edición, porque el libro es pues eso, un compendio de charlas, ¿no? De Charlie Munger y luego al principio como una introducción y te explica diferentes opiniones de gente de su alrededor o incluso de Bill Gates, ¿no? Que dice que para él Charlie Munger es la persona más inteligente del mundo. Pero si quieres puedes decir tú, Jaime, introducir un poco quién es Charlie Munger. Bueno, Charlie Munger es el socio de Warren Buffett, menos famoso que Warren Buffett, entre otras cosas porque él no quiere ser famoso. No es necesariamente una persona que disfrute de la atención. Pero además de eso, y además de ser obviamente millonario, es una persona que tiene un interés brutal por todo. A sus 90 y tantos años sigue investigando y que solo ha tenido una máxima en la vida, que es acostarse siendo un poquito más listo que el que se levantó. El libro, como decías, es un libro peculiar. Tú tienes la ventaja de tenerlo físicamente, que yo no conseguí comprarlo en su día, y por lo que he visto es que se ha reeditado hace poco, porque cuando yo lo intenté comprar era imposible. Si alguien no se quiere gastar el dinero, solo diré que por ahí circulan copias en PDF. Yo me lo leí así. La primera vez yo también, hace año y medio también. Me lo leí así, pero luego digo, quiero comprármelo. Lo otro que añadiría sobre el libro, para quien no lo conozca, no lo haya visto nunca, que no se imaginen un libro de... Tú has dicho es una compilación de charlas. Es una compilación de charlas, pero está escrito con muchas fotos, muchos dibujos. Es una cosa claro, muy rara de libro, pero no te lo acabas nunca. Está lleno de píldoras de sabiduría por todos lados. No hemos dicho además que solo está en inglés. Esa es la parte mala, que solo está en inglés. Sí. Y no quieren traducirlo. En un principio han intentado traducirlo y no quieren. Y además el título, Poor Charlie's Almanack, viene de Poor Richard's Almanack, de Benjamin Franklin, básicamente, que es su ídolo, su maestro, como él dice, hay que leer a los sabios, a los mejores, ¿no? Conversar con ellos, tener charlas con ellos. Y precisamente, luego dice, están en los libros. Y que, por cierto, ya que este es un podcast de libros, quien no haya leído la biografía de Benjamin Franklin es otro compendio de sabiduría brutal. Creo que se llama Autobiografía de un hombre feliz, si mal no recuerdo. Ese sí está traducido al castellano y, de hecho, es prácticamente gratis porque los derechos prescribieron hace mucho tiempo y es una maravilla. Podemos empezar ya directamente por su secreto, que dice, mi secreto para el éxito. Que dices, uy, vamos a ver ese secreto, ¿no? Y dice, prepararse, tener paciencia, disciplina y buscar objetividad.
Toma secreto, a currárselo. Tal cual, tal cual, tal cual. Lo de que esta gente diga mi secreto es algo es un peligro, porque entonces todo el mundo se vuelve loco e intenta copiarles. Porque, claro, luego enseguida llegaremos, ¿no?, a la parte de modelos mentales, pero en una charla se le ocurrió decir mi secreto ha sido pasarme la vida montándome un arsenal de 80, 90 modelos mentales. Y claro, empezaron a surgir listas por todos lados eternas de modelos mentales de todo tipo. Sí, volviendo a lo que tú decías, el secreto de Manger es un secreto de valores. El libro te habla mucho de valores, y no solo morales, pero valores para la vida y valores, el valor de leer, el valor de lo que decía yo antes, de acostarte un poquito más listo de lo que te levantaste. Pues son todo valores y él habla de que su secreto es simplemente esto que ahora se dice tanto de confiar en el proceso. Él tiene su proceso, que es prepararse, tener paciencia, tener disciplina, buscar la objetividad, y asume que así llegará a mejores resultados. Y, hombre, mal no le ha ido. Sí, no, mal no le ha ido. Podría haber sesgo de supervivencia ahí, pero mal no le ha ido. Por ejemplo, cuando dice lo de la disciplina, se refiere sobre todo a que compra y venden muy poco. Compran y venden muy pocas acciones de empresas. Es decir, largo plazo, pero total. Décadas y décadas que no los venden, ¿no? Explica la historia de Ted Williams, que tenía el récord de menos fallos de batear. Era jugador de béisbol. Y decía porque dividía la zona para batear con el béisbol, la dividía en cuadrículas, en 77 cuadrículas, ¿no?, minúsculas, y solo en unas pocas es en las que podía batear. Es decir, si la pelota llegaba a esas zonas o esos cuadrículos pequeños, entonces bateaba. Si no, ni le daba, ¿no? Eso es una disciplina y gracias a eso tenía el récord histórico. Es que básicamente la filosofía de Buffett y de Munger se basa en minimizar los errores. Y esto que acabas de contar tú de Ted Williams se relaciona mucho con un modelo mental del que ellos hablan mucho, que es el círculo de competencia. Ellos siempre dicen que no es nada importante ser el que más sabe de empresas, de todas las empresas, o saber de muchas empresas, que lo que importa es saber mucho de un grupo muy pequeñito de ellas y no hacer nada fuera de ese grupo. Básicamente, no salirte de esa cuadrícula o de esas casillas que Ted Williams tenía identificadas. Para ellos la clave es conocer tu círculo de competencias y no salirte nunca de él. Y él saca modelos mentales precisamente de 1000 lados, ¿no? O sea, de la historia, psicología, matemáticas, que matemáticas el interés compuesto, química, de física, estadística, ingeniería dice la redundancia o el margen de seguridad, ¿no? Al final es la historia de un tipo que está buscando ideas poderosas y repetitivas y útiles allá donde las pueda encontrar, y encuentra un montón de ellas que se repiten una y otra vez, que al final eso es a lo que él llama los modelos mentales. Él llama modelos mentales a constructos, a conceptos que puedes aplicar en un montón de sitios. Y habla también mucho de los incentivos. La historia de Patterson, que la repite muchas veces durante el libro, que es que él tenía una pequeña tienda y no ganaba dinero. O sea, no ganaba dinero hasta que puso una caja registradora. Y de pronto empezó a ganar dinero. Es decir, sus trabajadores le robaban. Entonces el incentivo, ¿no?, o el entorno, cómo cambia. Entonces dejó la tienda y se puso a vender cajas registradoras hasta ser el número 1, ¿no? Dijo, esto es tan potente que se dedicó y redesarrolló una caja registradora buenísima, que en verdad era puro incentivo. Hay una frase que circula por ahí que supongo que no recuerdo ahora mismo, pero me imagino que vendrá de este libro o de alguna charla de Munger, que dice: enséñame los incentivos y te enseñaré el resultado. Y es que Munger habla constantemente de los incentivos y básicamente dice que son lo que mueve el mundo. Hay otro ejemplo maravilloso que es de FedEx, si mal no recuerdo, de la agencia esta de paquetería, que explica cómo el momento crítico para que los paquetes llegaran a tiempo o no era el cambio de turno por la noche y cómo de avión. El cambio de turno, de avión por la noche. Y siempre había retrasos hasta que decidieron, en lugar de pagar por turno, pagar por cuando se completara el trabajo, todo el mundo se fuera a casa.
Mejor dicho, en lugar de pagar por horas, pagar por trabajo completado. Y en ese momento, milagrosamente, empezó a ser mucho más puntual todo y todo el mundo se iba a casa antes. Se puede aplicar incluso también, que también lo repite él mucho, que no le digas a la gente lo que hace mal, ¿no? Ahí estás, en vez de eso, dile pues las consecuencias de ello, ¿no? Vas a perder el trabajo, yo creo que vas a perder el trabajo si haces esto tal, en vez de decir, estás haciendo esto mal, ¿no? O estás poniendo en riesgo pues el pan para ti y para tu familia, en vez de decir esto lo haces mal, ¿no? Es decir, apelar a los intereses de esa persona, ¿no? De alguna manera, además, hay algunas partes del libro que al que no le interesan las finanzas. No hay mucho de finanzas, que nadie se asusta porque no es un libro sobre finanzas ni sobre inversiones. Es un libro literalmente sobre pensamiento racional y sobre lógica y moral. Y sentido común y moral. Pero hay una parte del libro en el que habla, por ejemplo, de las trampas que nos hacemos que se hacen en contabilidad, que pasamos de medir el EBIT a empezar a añadirle un montón de apellidos de antes de depreciación, EBIT ya ajustado, un montón de cosas que al final es hacernos trampas al solitario. Y un poco lo que él viene a explicar, o que tú decías con esto de apelar a los intereses, es eso. Es explícale a la gente las consecuencias que tienen sus acciones. Incluso la de engañarte a ti mismo tiene la consecuencia de que tu negocio ahora te parece que va muy bien, en 3 años va a haber una crisis y no vas a ser capaz de gestionar. Lo que dice que Confucio decía que era un deber moral ser cada día más sabio, ¿no? Entonces ahí está mezclando de nuevo la moralidad con los aprendizajes. No sé si te acuerdas también de otra historia. Decía que hay que intentar pues que en tu funeral pues que la gente vaya porque te va a echar de menos, ¿no? No a celebrar que te has muerto, ¿no? Que había un funeral que el cura preguntó si alguien quería decir algunas palabras y nadie quería decir nada del muerto, ¿no? Iban a celebrarlo realmente hasta que uno se atrevió y dice, bueno, no era tan malo como su hermano. Eso es una cosa que no hemos dicho del libro y del propio Manger, que tiene muy buen sentido del humor. Porque además de todo esto que hemos contado, es que tiene unas metáforas maravillosas. Me estaba acordando de una que habla así como, dice algo así como que si no sabes algo de probabilidad elemental es como ir por la vida compitiendo en un concurso de dar patadas en el culo faltándote una pierna. Está lleno de ese tipo de metáforas completamente absurdas que se inventa este hombre, pero que es que tiene un sentido del humor muy, muy inteligente. Sí, o lo que decía Las Pasas, que su mujer siempre decía, no me gusta la metáfora de las pasas y de lo otro. Dice, pero da igual porque sé que va a seguir diciéndolo. Dice, cuando juntas las pasas con mierda, lo que te queda es mierda. Pero es que es sentido común. O sea, este hombre podría tener un refranero por él solo. Normalmente los refraneros los construimos a lo largo de la historia entre un montón de generaciones y él ha generado un refranero propio él solo. Es maravilloso. Toda la Semana Santa me dediqué a acabar de hacer un audio curso para aprender más, sobre todo para leer más. Son trucos, consejos brutales que he sacado de muchos libros, de invitados que han venido aquí en el podcast en más de año y medio. Por ahora se ha apuntado muchísima gente, así que muchas gracias a todos. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Podemos hablar también de lo que has dicho antes, las checklists que utiliza, que las compara de nuevo metáfora con las que se utilizaban o se utilizan en aviación. Sí. Que es una de las claves, ¿no? Esa reducción constante que han tenido los accidentes de avión. Yo, antes de empezar a grabar el podcast, tenía mi checklist, ¿no? Lo hemos repasado. Y el móvil en silencio, esto, el backup, no sé qué. Y ya, si no, es que yo me olvido, ¿eh? A mí me sirven. Sí, antes de que se me olvide, hay un libro maravilloso para el que le interese este tema que se llama The Checklist Manifesto, que lo escribió un cirujano. Que primero te cuenta la historia de las checklists y efectivamente cómo empiezan en el mundo de la aviación y cómo cambiaron radicalmente la mortalidad en aviación, pero es que él los introdujo en los quirófanos. Él fue pionero con un proyecto con la Organización Mundial de la Salud de introducir checklists en los quirófanos y de empoderar, por ejemplo, a las enfermeras para que obligaran a los médicos a seguirlas.
y la reducción en malas prácticas es alucinante. Entonces, Munger es muy fan de las checklists, tanto por el elemento que tienen de obligarte a recordar las cosas, como porque te pueden ayudar a ser más objetivo. Cuando él habla de checklist, también habla de los modelos mentales y de, en el fondo, cómo comprobar constantemente si te estás engañando. Él utiliza las checklists como esa manera de confiar en el proceso y de tener un proceso para la toma de decisiones, de tal manera que la decisión que tomes esté tomada de la mejor forma, que no te asegura siempre un buen resultado, pero te aseguras, pero aumentas la probabilidad de que sea así. También habla del tema de diversificar, que ese es un tema que mucha gente se olvida, creo, también, de él y Warren Buffett, que están en contra, básicamente. Están en contra de diversificar y además es cierto, lo demuestran. No solo lo dicen de boquilla, porque buena parte de su cartera son muy pocas empresas. Son ligeramente contradictorios, porque dicen, cuando no hablan de ellos mismos, a todo el mundo le recomiendan diversificar al máximo, es decir, utilizar fondos indexados. Bueno, sí, pero es diversificar, pero con fondos indexados, no con stock picking. ¿Por qué? Porque van a lo que hablábamos antes del círculo de competencia. Dicen, nosotros no diversificamos porque nos estaríamos saliendo de nuestro círculo de competencia, nos estaríamos metiendo en compañías o en negocios que no entendemos lo suficiente como para ser capaces de tomar una decisión correcta. Entonces, básicamente, de una forma muy educada, lo que está haciendo Buffett ahí es llamarnos idiotas a todos y decir, mira, vuestro círculo de competencia es tan pequeño que es mucho mejor que el que no se dedique a esto profesionalmente simplemente diversifique al máximo con un fondo indexado y no se preocupe de intentar acertar. Bueno, yo lo veo con básicamente que han visto las estadísticas, que realmente sí. la gente que no diversifica, pues al ¿cuánto? 95-99% le va peor que hacerlo. Claro, es que no he dicho que nos está llamando idiotas, pero que tiene razón. Que es muy, muy, muy difícil elegir bien acciones, no solo para los inversores particulares, sino para los profesionales. Las estadísticas son demoledoras sobre el comportamiento de los fondos de inversión a largo plazo frente a los índices. Universidades. Dice que él quitaría el 75% de las carreras directamente, sobre todo soft science, es decir, las que no son ingeniería y demás, ¿no? Y que además que no hay una conexión entre disciplinas, lo que hablamos antes, y que eso es un gran problema. Y yo lo veo hoy en día, o lo vemos en España, cada vez las carreras están más especializadas. Antes había ADE y economía, y ahora no, ahora hay un montón, en unos pocos años, cómo se ha ido a lo contrario, a cada vez más especializado y cada uno enfocado solo a una cosa. Y si te sacan de esa cosa ya no sabes. Sí, yo lo que voy a decir, yo soy un generalista de vocación, me gusta todo, intento que me guste todo. Estaba pensando a la vez que, claro, él critica, muchas de las críticas que hacemos, y esto lo pienso yo mucho, tiene que ver con que el mundo ya no se parece a lo que conocimos cuando éramos jóvenes. Entonces, si esto ha sucedido no ha sido solo por capricho, ha sido porque el mercado ha demandado en determinados momentos eso. Yo en este ámbito soy muy defensor de esto que creo que sale en Amplitud también, de esto que llaman perfiles T, que es ser muy generalista en un montón de temas, pero sí tener un grado de especialización en uno porque te permite vincular disciplinas. Para mí lo más importante que dice él respecto a las universidades es que están inconexas unas con otras y que no hay forma de trasladar aprendizajes de uno a otro porque lo que te enseñan es... Y yo creo que esto es casi más aplicable a Estados Unidos que aquí, pero quizá me estoy columpiando. Te enseñan está muy vinculado al trabajo concreto que vas a hacer. No por departamentos. O lo de que admira más a McDonald's que a las universidades. Entre otras cosas porque ha hecho mucho dinero con McDonald's. Son inversores de McDonald's. Ahí está el incentivo, ¿no? Ahí está el incentivo que no dice. Igual que lo de Coca-Cola, ¿no? Que están todo el rato bebiendo Coca-Cola, no hablan del tema de la salud, ¿no? Igual que Bill Gates, que siempre está con pero encima las consumen, no es que digas, no, es que realmente las consumen. Bueno, Buffett creo que es que desayuna todos los días en McDonald's o come todos los días en McDonald's. Sí. Es un sesgo, eso sí que es un sesgo de supervivencia. Exacto, sí. Pero bueno, esto lo decía realmente porque McDonald's lo que hace es darle responsabilidad y eso enseña a la gente a ser responsable más que las universidades, o sea, iba por ese lado.
Vuelve al lado de los valores y al lado Sí. de te estoy dando responsabilidades y te estoy enseñando a ser responsable. Hasta pilla McDonald's y te lo mete con moral, ¿no? Es un poco... es un poco... Bueno, en Estados Unidos posiblemente hay una parte de perspectiva moral que es distinta a veces de la nuestra y sobre todo es distinta de la que tenemos nosotros ahora. McDonald's ha sido un caso de éxito, ha sido el primer trabajo de muchísima gente en Estados Unidos, entonces yo creo que lo vincula desde ese lado. Sí. Si quieres podemos comentar alguno de... Yo lo he traducido como la psicología de los juicios humanos erróneos. Podemos comentar alguna de ellas, que es la última charla, que dices que es la que más te gustó a ti y normalmente es la que más gusta a la gente. La primera dice tendencia a las recompensas y castigos. Esta sería incentivos, ¿vale? Tal cual. Tal cual, o sea, no hay que... La siguiente es el de liking o loving, el de gustar. Sí, al final, lo primero que hay que decir es que esa última charla es un compendio de psicología y un compendio sobre todo de sesgos cognitivos antes de que la gente le llamara sesgos cognitivos o por lo menos antes de que se hiciera famoso esto de llamarle sesgos cognitivos. Este que en concreto que dice la tendencia a gustar o amar, habla de todas las formas en las que modificamos nuestra percepción de la gente o de los hechos porque algo o alguien nos gusta o porque queremos gustar a algo o a alguien. Tenemos tendencia a buscar la aprobación y el afecto de otras personas y también distorsionamos los hechos para favorecer a los que nos gustan. Eso o incluso ignoramos las faltas y los errores de las personas a las que queremos. Entonces, él habla mucho también en relación a esto, por ejemplo, de lo que en psicología se llama el efecto halo, de cómo porque alguien nos gusta en una área de nuestras vidas, entendemos que es bueno en todas las demás. Yo qué sé, pues las natillas Danone y sus anuncios con futbolistas. Es un ejemplo de cómo la psicología humana nos lleva a creer que eso es un producto bueno para un deportista. Sí. ¿Quieres que te ponga un ejemplo que me ha ocurrido hace poco? Con algunos invitados del podcast los he conocido en persona. Sí. Y como los admiraba tanto por efecto halo, pues pensaba que eran tan altos como tú, porque tú eres muy alto, ¿sabes? Y era eso, y se lo he dicho, digo, por puro, ¿sabes? Efecto halo, pensaba que serías súper alto, sí. Sí, y pasa en todo. De hecho, hay un efecto muy, muy perverso que está muy estudiado y es que a los guapos les va mejor en la vida. ¿Por qué? Porque les dan más trabajos. Simplemente por ser guapos, inconscientemente extendemos esa capacidad a otras cosas, esa característica positiva a otras cosas. Yo creo que sobre todo guapos, o muy guapas, y también muy altos. Creo la gente que conozco de muy alta, o sea, muy alta de 2 metros, más altos que tú, 2 metros y pico, en general, que yo he conocido, les ha ido mucho mejor que la media. Hay una estadística demoledora que no recuerdo el porcentaje exacto, pero un porcentaje muy alto de los presidentes de Estados Unidos medían más de 1,87 o de 1,90, algo así. La siguiente tendencia es la tendencia a evitar las dudas. Que es básicamente el principio en el que se asientan casi todos los atajos y es tratamos de conseguir decisiones rápidas y de anclarnos en esas decisiones lo antes posible. Saltamos a conclusiones en general. De hecho, creo que en el libro, si mal no recuerdo, él habla de cómo cuando diseñamos los sistemas jurídicos lo hacemos para intentar protegernos de esto. Por eso los jueces están obligados a tomar un tiempo de reflexión antes de su veredicto. Por eso les obligamos a comportarse y a asumir cierta objetividad en la forma de hablar, en las formas que tienen que seguir. Por eso dejamos hablar a las dos partes. Todo esto está diseñado para intentar protegernos de este efecto tan inmediato que tenemos los seres humanos de saltar directamente hacia las conclusiones. Y el siguiente es parecido, es tendencia a evitar ser no congruente, ¿no? Es decir, cambiar de opinión, o por eso se valora tanto lo de tener palabra, ¿no? Decía Benjamin Franklin que era mejor prevenir un mal hábito que cambiarlo, ¿no? Es decir, nunca empezar a fumar que dejar de fumar. El médico fumador. Un médico fumador tiene una disonancia cognitiva profundísima que acaba racionalizando de la manera de la que sea. Y él de lo que habla es que esta tendencia que tenemos a evitar la incongruencia o la inconsistencia nos lleva a racionalizar cosas y a modificar nuestro comportamiento de formas completamente absurdas pues simplemente por resolver esa disonancia,
Pero Manger lo explica con una sencillez absoluta. Nos podemos ir, por ejemplo, a la envidia y los celos. Creo que dice, el mundo no lo mueve la avaricia, sino lo mueve la envidia. Esa es una frase de uno de ellos dos, ¿no? Y yo creo que es un poco, tiene un poco razón, ¿no? A tener más que tu vecino. Sí, él estaba recordando que él creo que se iba al principio lo explicaba en plan con un origen evolutivo y no sé qué, pero al final lo importante de esto es nuestra necesidad de tanto de tener más que el vecino como de ser mejor que el vecino. Y esto nos lleva a todos estos mecanismos de señalización, de la virtud y todas estas cosas, ¿no? Los celos y la envidia son el motor por el que hacemos un montón de cosas. El siguiente, para ir acabando, sería la tendencia a la reciprocidad. Que es una base de la influencia y cualquiera que haya leído a Cialdini, que además... Yo hice un capítulo 5, imagínate al principio. Pues o sea que... sí. Pues ya está. Sí. Y tendencia a la influencia por asociación. Por ejemplo, la felicidad con Coca-Cola, ¿no? Sí, a través de la calidad de los productos o... Y podemos acabar con la última tendencia, una de las más importantes para mí, y es la de la negación o la de no aceptar la realidad. Eso es algo que caemos todos en mayor o menor medida. Tal cual. Yo creo que recordar además que él hablaba de la negación psicológica para evitar el dolor. Creo que incluso hablaba del dolor, sí. Metía la palabra dolor en eso. De un hijo desaparecido que se había ido a Estados Unidos y nunca volvió a dar noticias. Sí. Y como su madre se tiró toda la vida, una madre que era perfectamente cuerda, negándose a creer que el hijo estaba muerto. Cómo tenemos una tendencia enorme a distorsionar los hechos para intentar hacer la realidad más llevadera. De hecho, Manger habla con mucha frecuencia de las drogas y siempre con la misma idea. Dice que el efecto es devastador para quienes caen en la adicción grave, hasta el punto de que la única conducta lógica es mantenerse lo más alejado posible de las drogas. Entonces, él siempre previene contra las drogas porque cree que somos muy susceptibles de caer en ellas precisamente por esta tendencia a negar el dolor y a buscar refugios contra el dolor con tal de distorsionar la realidad. Pues bueno, Jaime, ¿quieres añadir algo más o lo dejamos aquí? Yo creo que lo he dicho antes, podríamos añadir muchas cosas porque el libro no te lo acabas nunca, entonces animar a todo el mundo a que lo lea o a que lea sobre él, si se le hace muy cuesta arriba leerlo en inglés, que puede que entiendo que haya gente que se le haga cuesta arriba. Hay un montón de capítulos de podcast, yo le he dedicado a algunos, tú le estamos dedicando a este y seguro le dedicas a alguno más, que escuchen y que lean sobre él porque siempre se aprende algo. Sí. Ahora creo últimamente han sacado algunos libros en castellano sobre Charlie Munger, ya los dejaré en las notas y nos hemos dejado un montón de cosas por comentar, pero creo que le dedicaré otro episodio porque creo que merece la pena. Mira, es algo que creo que no he hecho nunca, pero creo que esta vez creo que merece la pena hacer otro episodio porque hay muchas cosas que nos hemos dejado y eso que hemos hablado de un montonazo de cosas, ¿eh? No hemos profundizado tanto como podría ser. Pues nada, Jaime, muchísimas gracias por venir, pero bueno, vas a volver en otro episodio. Fantástico. Muchas gracias. Hasta ahora. Todo lo que sabe Jaime y lo majo que es increíble. Ya sabes, si tienes más ganas de escucharte este episodio, que dura 1 hora, en verdad, lo puedes hacer en el Podcast Premium y también está ya disponible el curso Leed Cabrones, cómo leer más, cómo concentrarse, cómo aprender más. Eso está en Mumbler y también en las notas del episodio puedes encontrar tanto una cosa como la otra. Hasta la próxima.